Buenas, mi nombre es Lady Andrea Rodríguez del curso Orientalidad y Africanidad del grupo A. Hoy les vamos a hablar sobre las antiguas civilizaciones. Vamos a empezar por Mesopotamia. Mesopotamia era una tierra rodeada por dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Estos dos ríos hacían grandes inundaciones en el pueblo, por lo que los habitantes tuvieron que empezar a aprovechar estas crecidas del agua para cultivar. Algunos pueblos importantes de la Mesopotamia fueron los asirios, que están desde el año 3000 a.C. hasta el 539. Se estima que desde la ciudad de Babilonia hasta el imperio persa. Otra ciudad es la ciudad sumeria. Es la primera nación mesopotámica basada en la agricultura. Fundó ciudades como Uruk, Lagos, Kis, Ur y Eridu. Otra cultura es la cultura babilónica, que se regía por dos grandes reinados. El primero fue el reinado del rey Hammurabi y el segundo el renacimiento babilónico. Las estructuras políticas de Mesopotamia entre el sexto y mediados del tercer milenio se acogió a un número de ciudades. Estas son Uruk, Ur, Eridu, Larsa, Lagash, Girsu, Uma, Nippur y Kafajet. Estas controlaban un territorio muy extenso, eran pequeños pueblos llamados ciudades de estado. Era un territorio con propiedad que solo tenía una organización política como la de Grecia. Mantenía relaciones conflictivas, pero sobre todo mantenían relaciones comerciales. El imperio de Uruk en el sexto y quinto milenio no tuvo que ser al menos un imperio significativo. Los territorios eran extensos y controlados por la ciudad de Uruk, que era la primera ciudad de la historia. El imperio Ur duró como el imperio acadio, unos 2 siglos hasta los últimos años del tercer milenio. Los personajes más importantes de este imperio eran Ur-Nammu y su hijo Zulgi, quien organizaban el territorio. Tenían grandes pueblos y no fueron los medios con los que los reyes lograron apaciguar los territorios. Este imperio de Ur buscaba la paz y la tranquilidad por medio de unas redes fluviales que hicieron y así mantener a sus habitantes. Vamos a hablar de las estructuras económicas de Mesopotamia. El templo no era la vida económica, el centro de la administración de la tierra, del sistema de riego y del comercio. También era el centro de reuniones de artesanos. Allí almacenaban granos, rendían los tributos, reposaban las caravanas de comerciantes. Además, hacían toda la parte de lo que era el culto y la religión. Administraban la justicia y la educación. La organización económica en Mesopotamia era tributaria. Pagaban un tributo al rey. La agricultura era la base de la economía, por lo que se desarrollaba con la ayuda del riego artificial. Los cultivos más importantes fueron los cereales como el trigo, la cebada, el sésamo, las lentejas y el lino, entre otros. La organización social de Mesopotamia estaba dirigida por el rey. Era quien tenía los poderes políticos, religiosos, militares, pero no era considerado un dios. Estaba la clase dominante, donde entraban los sacerdotes, las personas del ejército y los grandes propietarios y comerciantes. Estos pertenecían a la nobleza. Y estaba la clase dominada, que eran los campesinos, los artesanos, los esclavos, quienes eran obligados a pagar tributo y dar parte de lo que producían al rey. Ahora vamos a hablar de Egipto. Egipto estaba situado en el noroeste
de África y estaba aislado de los otros países por su situación geográfica. Por el este estaba el desierto de Libia. Por el este estaba el desierto de Alabia. Por el norte el mar Mediterráneo y por el sur el macizo de Etiopía y el desierto de Nubia. Egipto estaba recorrido de sur a norte por el río Nilo. Egipto estuvo dividido en diferentes periodos. El primero fue el periodo de la tinta. Fue el más fundamental para Egipto porque es donde se forma la escritura y el calendario. El segundo fue el imperio antiguo. Durante este imperio, la capital se encuentra en Memphis, en el sur del delta. El mayor esplendor son la cuarta y quinta. A partir de la sexta empieza el momento de decadencia de este imperio. El tercer imperio es el Imperio Medio. Durante este imperio, la capital se encuentra en Betas. La época de esplendor de esta dinastía empieza en el siglo XI y XII. A partir de este momento comienza el nuevo periodo de decadencia. Hay luchas por el poder entre príncipes. El cuarto es el Imperio Nuevo. Se dan cambios significativos, se destacan las dinastías 18 y se marca el reinado de Amenofis. El otro periodo es la Baja Época. En esta época hay momentos muy interesantes. El periodo de Saita y luego comienzan las invasiones de otros pueblos. El periodo helenístico es el periodo donde Alejandro Magno y las dinastías de los Lágidas. Alejandro Magno se hace a su poder con la excusa de los persas y de 330 aproximadamente a su muerte, el periodo cultural y artístico más interesante. Tras su muerte, Egipto pasa del poder a Ptolomeo, quien empieza la dinastía primera. Las estructuras políticas de Egipto se consideraba que era monárquico, absolutista y teocrático. El faraón era considerado el hijo del dios Ra, o sea, del dios Sol. Estaba el escriba real, quien era el encargado de calcular los ingresos y era el único que tenía conocimiento de números y escritura. Estaba el gran visir, era el encargado de controlar todas las provincias. El gran sacerdote era el que tenía a cargo el culto religioso y el que se preocupaba de presentar a los faraones como descendientes de dioses. Ahora vamos a ver la estructura económica. Se basaba en la agricultura, donde trabajaban la tierra, realizaban cultivos de trigo, cebada, lino, uvas y hortalizas. También practicaban la ganadería, donde desarrollaban grandes expediciones de vacunos, ovinos y mulas. La industria era importante en la época de los faraones porque ellos comparaban la elaboración de metales, también utensilios, armas, joyas, espejos, peines y diferentes cosas para la comercialización. El comercio también era una actividad desarrollada por tierra y por mar. Llegaron hasta Siria, Palestina, Mesopotamia por mar, en barcos de navegación. Y el comercio se realizaba mediante el trueque y el intercambio de tejidos y objetos de arte y lujo. Los sacerdotes pertenecían a la clase privilegiada y eran los encargados del culto religioso. Los escribas eran hombres de vasta cultura y desempeñaban el conocimiento en el Estado. Eran administradores del país y vigilantes de las construcciones. Los guerreros eran los defensores del país. Por sus hazañas recibían tierras.
y esclavos como premio. El pueblo constituía la clase más numerosa del país. Sus miembros estaban obligados a pagar impuestos, a recibir como reclutas en tiempo de guerra, y los esclavos eran conformados por prisioneros de guerra, los hombres comprados por mercaderes extranjeros. Era la clase menos privilegiada y eran los que más trabajo pasaban. A continuación hablaremos de India. Estaba establecida en el sur del continente asiático. Era de las más antiguas civilizaciones humanas. Formaron aldeas en todo el valle del río Indo. Fueron creciendo hasta convertirse en ciudades. Los sacerdotes más destacados eran Mohenjo-Daro y Harappa. Las estructuras económicas que manejaba India eran dedicados a todo lo que era el cultivo de trigo, cebada, sésamo, algodón, la cría de búfalos, camellos, cabras, la alfarería, todo lo que tenía que ver con bronce, cobre, plomo, y construyeron canales subterráneos de agua. También comercializaban con Asia Central, Irán por mar, y con Egipto y Mesopotamia. En la agricultura se destacaban por cultivar alimentos como trigo, cebada, legumbres, entre otros. También se destacaban en los textiles. Participaban en la hiladería textil, hilaban lana y algodón. La ganadería, los hombres del Indo también eran muy buenos ganaderos. Tenían también la industria. Comercializaban con objetos de oro, plata y joyas. Ahora les hablaré un poco de la organización social. Los que estaban en la cabeza eran los brahmanes. Eran los encargados de la parte espiritual del pueblo, eran como una especie de sacerdotes, eran los encargados de llevar las distintas ceremonias y ritos religiosos. Seguidamente están los kshatriyas. Estos dominaban toda la parte militar, eran los responsables de los guerreros y de defender al pueblo. También administraban todas las funciones y decretos de la monarquía. Enseguida estaban los vaishyas. Estos personajes eran dedicados a la parte alimentaria del pueblo. Trabajaban como artesanos, comerciantes y suministraban toda la parte de las necesidades a la parte del gobierno. Y por último estaban los sudras. Estos representaban la parte más baja. Era compuesto por campesinos, personas del pueblo que se dedicaban a vivir del mismo consumo del reino indo. Trabajaban principalmente para la casta, eran indígenas y eran sometidos a trabajos duros. Eran como una especie de esclavos. Ahora hablaremos de Irán. A partir del 2000 a.C., los medios y los persas, que eran pueblos arios y indoeuropeos, comenzaron a desplazarse hacia las llanuras de Rusia y Asia Central hacia Europa. Durante el segundo milenio antes de Cristo invadieron la meseta de Irán entre el mar Caspio y el Golfo Pérsico, estableciéndose en los valles de que se cultivaba trigo y árboles frutales. A mediados del siglo VII a.C., los grupos y tribus iraníes identificados como medos, establecidos al norte y al noroeste de Irán, se libran del yugo asirio, afirmando su poder sobre la religión. El esplendor del imperio persa se marca a través de la figura de Darío I. Él fue, en un acto probablemente ilegítimo, se apoderó del trono de Persia y proclamó su pertenencia a la familia. Este se dedicó fundamentalmente a organizar el extenso imperio heredado.
Darío fue quien convirtió la religión y que el príncipe o profeta había sido comenzado desde el año 700. Esto se trataba de una religión dualista. El mundo estaba regido por dos principios, el del bien y el del mal. La sociedad persa estaba dividida o encabezada por el rey, y toda la familia del rey eran quien mandaba en el pueblo, quien dirigía el pueblo. Luego seguían los sacerdotes, nobles y comerciantes. Después estaba la clase media o clase popular, que eran los pequeños comerciantes, artesanos y soldados que defendían el pueblo. Luego estaban los campesinos, que eran obligados a pagar tributo al rey y prestar servicio pues al reinado. Y los esclavos, que eran prisioneros de las conquistas militares, ejecutaban los trabajos más pesados a la construcción de palacios, casas y obras públicas, todo perteneciente al rey. La última civilización de la que hablaremos es de China. Comenzó en el norte, a lo largo del valle del río Amarillo, durante la Neolítica. Las excavaciones que se han encontrado de los arqueólogos indican que han encontrado cerámicas pintadas, cerámica negra y dos grupos de culturas distintos. A lo largo de este río se encuentran dos regiones importantes: la llanura del norte de China, que se extiende entre Chegushua y el mar, y la alta meseta de Loess, el río arriba, y los desiertos de Orodos y Gobi al norte, el río Wei al sur. Al sur de China central y la región del río Yangtze estaban separadas por regiones montañosas y extensos humedales. Este río era el foco de vida y economía, ya que ahí se sembraba arroz y se pescaba. Esta era la dieta básica de los chinos. La estructura política que manejaban era un liderazgo ilustrado. Se puede decir que un liderazgo ilustrado es matar a quien no estuviera de acuerdo con el liderazgo que se llevaba, o imponer castigos, como eran el látigo, el palo, las multas por delitos menores. Durante esta dinastía, el gobierno y el emperador se dedicaban una gran cantidad de manos de obra para trabajar en 4 grupos. Estos eran militares, agrícolas, trabajaban en construcción de mano y obras textiles. El ejército chino estuvo la mayor parte del tiempo en las batallas. Eran los encargados de defender el pueblo y la cifra de víctimas era muy alta. En ese momento la guerra en masa, mataba a miles de soldados y eran tratados por el rey como peones o otros líderes, no tenían mucha importancia para el rey. Otros funcionarios del gobierno chino tenían que administrar la capital, las divisiones más pequeñas de cada provincia. También eran los encargados de la religión, de realizar las ceremonias, de la ley, el orden y los impuestos en ese lugar. Ahora sigue la estructura económica. Una de las rutas más importantes se llamó la Ruta de la Seda. Era una ruta comercial que atravesaba toda China, donde se comercializaba oro, plata, especies, alimentos y todo lo que tenía que ver con necesidades básicas. La ruta tenía más de 4.000 millas a lo largo y atravesaba toda la ciudad de China. ¿Por qué se llamaba la Ruta de la Seda? Se llamaba la Ruta de la Seda porque el principal producto que se comercializaba era la tela de seda proveniente de China. Otros bienes que comercializaban los chinos también era la sal, azúcar, porcelana, especies, y también compraban algodón, marfil, lana, oro y plata.
La organización social de China estaba encabezada por el rey y su familia. Estaban ubicados en el nivel más alto de la pirámide, eran las personas más respetadas, poseían la mayor cantidad de riquezas y de tierras en el reino. Seguidamente estaba la familia imperial, tenían un emperador.